Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esta noche todos los focos estuvieron puestos en un evento que ha dado mucho de qué hablar, la aparición de Hande Erçel y Kerem Bürsin en una boda de alto perfil. Sí, nuestros queridos actores turcos que tantas pasiones han despertado, se convirtieron en el centro de atención con su elegancia y complicidad. La pregunta que todas nos hacemos es, ¿qué pasó realmente en esa noche mágica? Les cuento todos los detalles. Hande Erçel llegó primero al salón con un vestido de un tono marfil que brillaba bajo las luces. Su entrada fue como de película. Las cámaras no dejaron de capturar cada paso que daba, y los invitados murmuraban con sorpresa. Una de las asistentes dijo en voz baja, «Parece una princesa moderna, no puedes apartar la mirada». Hande sonrió con esa naturalidad que tanto la caracteriza y, según testigos, comentó divertida, «No esperaba tanta atención, solo vengo a disfrutar de la fiesta». Pocos minutos después, apareció Kerem Bürsin, vestido con un smoking clásico pero con un aire fresco y juvenil. La combinación de corbata negra y camisa impecable dejó a muchos sin palabras. Al entrar al salón, Kerem fue recibido con aplausos y susurros. Varias invitadas no pudieron evitar exclamar, «¡Qué caballero tan elegante!». Él, con una sonrisa cómplice, respondió, «Gracias, pero hoy la estrella es Hande, yo solo estoy acompañándola». Ese gesto de humildad encendió aún más los rumores sobre la cercanía entre ambos. Lo más comentado de la noche fue el momento en que los dos coincidieron en la pista de baile. La música suave comenzó a sonar y, sin pensarlo demasiado, Kerem se acercó a Hande y le ofreció su mano. ¿Bailamos?, preguntó él con tono encantador. Ella, sonriendo tímidamente, aceptó. Los presentes estallaron en aplausos al verlos moverse con tanta naturalidad y complicidad. Una invitada comentó, no era un baile, parecía una escena romántica de sus propias series. Mientras bailaban, se escucharon algunas frases que capturaron el corazón de los asistentes. Hande, entre risas, le dijo, «Kerem, me vas a hacer sentir como si estuviéramos rodando otra vez». Él contestó en voz baja pero audible, ¿y acaso no lo estamos? Esto parece un guión perfecto escrito para nosotros. Estas palabras, sin duda, alimentaron las especulaciones sobre si existe algo más entre ellos que una simple amistad. El ambiente de la boda se llenó de una energía distinta después de ese baile. Las cámaras de los teléfonos móviles no dejaron de grabar cada segundo. En redes sociales, los videos comenzaron a circular de inmediato y los comentarios se multiplicaban. Frases como la pareja del año o qué química tan real inundaron las plataformas. Incluso algunos medios internacionales se hicieron eco del momento, describiéndolo como la sorpresa romántica de la temporada. Más tarde, cuando se sentaron en una mesa junto a otros invitados, Hande fue vista conversando animadamente con Kerem. Él le ofreció un brindis y le dijo, «Por más momentos como este, llenos de magia y sonrisas». Ella levantó su copa y contestó, «Que la vida siempre nos regale instantes así, porque son inolvidables». Las personas alrededor no podían evitar sonreír ante la complicidad que irradiaban. La velada continuó con momentos que parecían sacados de una novela romántica. En un instante inesperado, los novios invitaron a Hande y Kerem a posar con ellos en el centro del salón. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena mientras los cuatro sonreían y compartían risas. La complicidad entre los actores era tan evidente que varios asistentes comenzaron a comentar que, más allá de la pantalla, había una conexión especial difícil de ocultar. Después de la sesión de fotos, Hande y Kerem se retiraron a un rincón más tranquilo del lugar. Allí, entre luces tenues y música de fondo, conversaron durante largos minutos. Algunos testigos aseguraron haberlos visto compartir confidencias, inclinándose uno hacia el otro con gestos de cercanía. Una invitada comentó con asombro, no parecía una charla cualquiera, había algo en sus miradas que transmitía una historia no contada. La noche avanzaba y la pareja de actores seguía robándose todas las miradas. Cuando llegó el momento del corte de pastel, fueron invitados a acercarse junto a los novios. Entre risas y aplausos, Kerem tomó un trozo de pastel y, en un gesto juguetón, ofreció un bocado a Hande, quien no pudo evitar sonrojarse. La reacción del público fue inmediata, aplausos, vítores y una ola de comentarios en las redes sociales que explotaban con frases como «Esto es amor verdadero», y «Nos regalan más que ficción».
En redes sociales, los videos de aquel instante se volvieron virales en cuestión de minutos. Los fanáticos de ambos actores comenzaron a crear compilaciones, ediciones románticas y hasta hashtags que se posicionaron en tendencias globales. Comentarios como Ande y Kerem, destino escrito en las estrellas inundaban las plataformas digitales. Incluso hubo quienes afirmaron que esa noche se confirmó lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Alrededor de la medianoche, la música cambió a un ritmo más festivo. Ande y Kerem, lejos de apartarse, se unieron al baile con un grupo de amigos. Los dos demostraron una energía contagiosa, riendo, cantando y disfrutando como cualquier pareja que celebra una noche especial. Las miradas entre ellos no pasaban desapercibidas, cada gesto parecía reforzar la narrativa de que entre ambos existía algo más que simple amistad. Una escena que se destacó fue cuando Kerem, al notar que Ande se había quitado los tacones para poder bailar con más comodidad, se inclinó hacia ella y bromeó, así eres aún más auténtica, y me encanta. Ella respondió entre carcajadas, la comodidad ante todo, aunque me veas más bajita ahora. Ese intercambio natural fue capturado por varias cámaras y, nuevamente, los fans se enloquecieron con la ternura del momento. A medida que la fiesta se acercaba a su fin, los dos actores se despidieron de los novios con un afectuoso abrazo y palabras de agradecimiento. Mientras caminaban hacia la salida, Kerem puso su chaqueta sobre los hombros de Ande para protegerla del fresco de la noche. El gesto, tan caballeroso como romántico, se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. Algunos periodistas que se encontraban fuera del lugar intentaron acercarse para obtener declaraciones. Ande, con una sonrisa amable, respondió, ha sido una noche maravillosa, llena de alegría. Por su parte, Kerem añadió, lo más importante es celebrar el amor y hoy lo hemos hecho con grandes amigos. Ninguno de los dos quiso confirmar nada sobre los rumores, pero sus expresiones y actitudes hablaron por sí solas. Al llegar a sus respectivos automóviles, se despidieron con un abrazo que fue fotografiado desde distintos ángulos. Esas imágenes ocuparon portadas de revistas y sitios web en las horas siguientes. La prensa describió la escena como el abrazo que confirma todas las sospechas. Días después, los titulares seguían girando en torno a aquella boda. Programas de televisión, portales de entretenimiento y columnas de opinión analizaban cada gesto, cada mirada y cada palabra de los actores. Los expertos en celebridades aseguraban que lo que se vivió esa noche fue un antes y un después en la percepción pública de Ande y Kerem como pareja. Y así, aquella boda que prometía ser recordada por la unión de dos familias influyentes, terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los momentos más comentados del año en el mundo del espectáculo. Una noche en la que el amor, la complicidad y la magia se unieron para regalar al público una historia que parecía escrita en el destino. Así que, queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue solo una noche mágica entre amigos o estamos frente a un nuevo capítulo en la historia de amor que tanto hemos soñado ver? Dejen sus comentarios, me encantaría saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en el próximo con más sorpresas y emociones.